Hola, hola, queridísimos amantes de las series turcas. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla y listos para una dosis de drama, romance y, por supuesto, muchas tazas de café turco. Yo estoy emocionadísima de tenerlos aquí, una vez más, en nuestro canal, el oasis donde la pasión por las historias turcas se vive al máximo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Prepárate para sumergirte en un universo de emociones fuertes, personajes inolvidables y tramas que te dejarán sin aliento. Y si ya eres parte de esta comunidad, qué alegría tenerte de vuelta. Hoy tenemos un vídeo que, déjenme decirles, está que arde, que echa humo, que incendia las redes. Si son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, agárrense fuerte porque lo que les vamos a mostrar los va a dejar con la boca abierta, los ojos como platos y el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Y si no los conocen, bueno, dónde han estado? No se preocupen, después de este vídeo, seguramente querrán saber todo, absolutamente todo, sobre ellos. Les prometo que se van a convertir en sus nuevos ídolos turcos. Vamos a hablar de esas imágenes, esas fotos, esos rumores, esas filtraciones, de ese salseo intenso que han estado circulando por internet a la velocidad de la luz y que apuntan a una sola y explosiva conclusión: ¿será que Hande y Kerem, nuestros adorados Eda y Serkan Desenkalkap, podrían estar esperando un bebé? Es verdad que la cigüeña está por tocar a su puerta, trayendo consigo un torbellino de felicidad o quizás de complicaciones. Antes de que sigamos profundizando en este mar de especulaciones, les pido, con el fervor de una fan enamorada, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán noticias exclusivas, análisis exhaustivos de sus series favoritas, entrevistas jugosas a actores y actrices que admiran, secretos de rodaje revelados, y todo lo que necesitan para estar al día con el fascinante mundo de las producciones turcas. Activen la campanita. No se queden fuera del chisme, no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí la información vuela y el drama nunca descansa. Y ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos a sumergirnos en este salseo digno de una teleserie turca. Agarren sus palomitas, que esto se pone bueno. La verdad es que desde que Hande y Kerem confirmaron su relación, después de negarla durante meses, los fans hemos estado en una montaña rusa de emociones. Una montaña rusa vertiginosa y llena de giros inesperados. Primero, la euforia desbordante de verlos juntos, la confirmación de que la magia de la pantalla era real, la esperanza de que su amor duraría para siempre. Luego, la tristeza profunda y amarga por su separación. Y ahora esta posible reconciliación, esta chispa de esperanza que vuelve a encenderse, con un plus, un bebé en camino. Una noticia que podría cambiarlo todo. Pero vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Para entender la magnitud de este rumor, para dimensionar el impacto de estas imágenes, tenemos que hablar primero de la serie que los unió, del proyecto que los catapultó al estrellato y que les robó el corazón. Desenkalkap, o Llamas a mi puerta como se conoce en algunos países de Latinoamérica, es una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, que rompió récords de audiencia y que se convirtió en un fenómeno cultural. La serie narra la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista con una ambición inquebrantable, que sueña con estudiar en el extranjero, pero que ve su beca truncada por un revés del destino. Su destino, caprichoso y predecible, se cruza con el de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, un hombre de negocios implacable, interpretado por Kerem Bürsin, quien le ofrece una solución inusual: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. El género es puro romance y comedia, con toques de drama familiar, intrigas empresariales y secretos del pasado que salen a la luz. La serie es un verdadero festín visual, con locaciones espectaculares en Estambul, una ciudad mágica y llena de encanto, vestuario impecable que marca tendencia y una banda sonora que te roba el corazón, que te transporta a los escenarios de la serie y que te hace suspirar. Pero más allá de la estética, más allá de los paisajes hermosos y la ropa de diseñador, lo que realmente enganchó al público, lo que realmente hizo que la serie fuera un éxito arrollador, fue la química innegable, la conexión palpable entre Hande y Kerem. Era palpable, electrificante e incandescente. No podías dejar de creer que lo que veías en pantalla era real, que sus miradas, sus sonrisas, sus gestos eran genuinos. Y al final la ficción se convirtió en realidad, los personajes traspasaron la pantalla y los actores se enamoraron. Y es que durante el rodaje, entre toma y toma, entre escena y escena, el amor floreció.
Ande y Kerem pasaron de ser compañeros de trabajo a amigos inseparables y, finalmente, a una pareja que irradiaba felicidad, que contagiaba alegría y que se convirtió en un ejemplo para muchos. Viajaron juntos, compartieron momentos íntimos en redes sociales, se dedicaron mensajes románticos y se convirtieron en la pareja más querida de Turquía, en el símbolo de un amor moderno y apasionado. Por eso, cuando anunciaron su separación, cuando confirmaron que su relación había llegado a su fin, el mundo se vino abajo. Las teorías sobre las razones de la ruptura fueron infinitas, desde problemas de agenda hasta diferencias irreconciliables, pasando por la presión mediática y la intromisión de terceros. Pero lo cierto es que, más allá de los motivos, la relación llegó a su fin, dejando a los fans con el corazón roto y la esperanza hecha añicos. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde el drama alcanza su punto álgido, donde las especulaciones se desatan como una tormenta. En las últimas semanas han aparecido fotografías de Ande y Kerem juntos. Fotografías que han dado la vuelta al mundo. No son fotos oficiales, ni posados para la prensa, ni comunicados cuidadosamente elaborados. Son instantáneas tomadas por fans afortunados, por paparazzi perspicaces o por simples curiosos que los vieron compartiendo una cena romántica a la luz de las velas, paseando por la calle tomados de la mano, entrando juntos a un edificio con actitud sospechosa. Y estas imágenes, por sí solas, ya encendieron las alarmas de una posible reconciliación, ya despertaron la ilusión de que el amor podía resurgir de las cenizas. Pero lo que realmente desató la locura, lo que realmente hizo estallar la bomba, fueron unas fotos recientes en las que se ve a Ande con ropa holgada, ocultando su figura con abrigos amplios y bufandas estratégicamente colocadas, cubriendo su abdomen con un bolso de gran tamaño y con un rostro que, según algunos expertos en lenguaje corporal y análisis facial, revela una incipiente pancita de embarazada. ¡Boom! La bomba explotó. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones, análisis detallados de cada imagen y felicitaciones anticipadas. Almohadilla Anderzel embarazada se convirtió en trending topic mundial, inundando Twitter, Instagram y TikTok. Los foros de fans se llenaron de mensajes de alegría, de dudas y de teorías conspirativas. El mundo entero conteniendo la respiración. Ahora bien, seamos sensatos, mantengamos la calma y analicemos la situación con objetividad. Hasta el momento, ni Ande ni Kerem han confirmado ni negado nada. Todos son rumores, especulaciones, teorías basadas en interpretaciones subjetivas de imágenes pixeladas. Podría ser simplemente que Ande esté usando ropa cómoda, que prefiera un estilo más relajado y oversize. Podría ser que la luz le juegue una mala pasada en las fotos, creando sombras engañosas. Podría ser que los encuentros con Kerem sean solo de amistad, que estén limando asperezas y reconstruyendo su relación desde una perspectiva diferente. O incluso que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto, manteniendo el misterio para generar expectación. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si Ande y Kerem realmente se han dado una segunda oportunidad, que el amor ha triunfado sobre el orgullo y las diferencias? ¿Y si están esperando un bebé, un pequeño milagro que llega para unir sus vidas para siempre? ¿Se imaginan la felicidad que esto traería a sus fans? Sería la confirmación de que el amor verdadero existe, incluso en el mundo del espectáculo, que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Sería la prueba de que a veces, la ficción se hace realidad y que los personajes que amamos en la pantalla pueden encontrar la felicidad en la vida real. Pero independientemente de lo que ocurra, lo importante es recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y vidas privadas que merecen respeto. No podemos basar nuestras conclusiones en rumores y especulaciones. Debemos esperar a que ellos decidan compartir su verdad, si es que desean hacerlo. No podemos presionarlos, acosarlos ni invadir su intimidad. Debemos darles el espacio y el tiempo que necesitan para procesar sus emociones y tomar sus propias decisiones. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y de la magia que transmiten en pantalla. Y hablando de eso, quiero aprovechar para recordarles otras series turcas protagonizadas por Ande y Kerem, para que puedan disfrutar de su talento en diferentes roles, para que descubran otras facetas de su personalidad artística. Por ejemplo, Anderzel brilló en Güneşinkler, una serie juvenil donde interpreta a Selin, una joven rebelde y apasionada que se enamora de un chico problemático. Es una serie con mucho drama, romance adolescente y giros inesperados. El género es drama juvenil y los actores principales, además de Ande, son Emre Nay y Burcu Özberk.
La trama gira en torno a Güneş, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas, sin saber que allí encontrará el amor y también secretos del pasado que amenazan su felicidad. Es relevante porque muestra a Hande en un rol completamente diferente a Eda, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar personajes complejos. Un dato interesante es que esta serie fue uno de los primeros grandes éxitos de Hande y la catapultó a la fama, convirtiéndola en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Por su parte, Kerem Bürsin protagonizó Bu Şehir Arkandan Gelecek, un drama de acción donde interpreta a Ali, un joven huérfano criado en un barco de carga que regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado y vengar la muerte de su madre. La serie es intensa, emocionante y con escenas de acción impresionantes. El género es drama y acción, y la actriz principal junto a Kerem es Leyla Lidia Tuğutlu. La sinopsis se centra en Ali, que tras presenciar el asesinato de su madre cuando era niño, es criado por Rauf, un marinero que se convierte en su figura paterna. Años después, Ali regresa a Estambul para enfrentarse a los demonios de su pasado y descubrir la verdad sobre la muerte de su madre. Es relevante porque muestra a Kerem en un rol mucho más serio y dramático, alejándose de la comedia romántica y demostrando su talento para la interpretación dramática. Un dato curioso es que Kerem se preparó físicamente durante meses para este papel, aprendiendo boxeo y otras artes marciales, para darle mayor realismo a su personaje. También podemos mencionar Mutesem Ikili, donde Kerem comparte protagonismo con Ibrahim Çelikkol. Esta serie es un thriller de acción con toques de comedia, donde Kerem interpreta a un policía audaz y carismático que debe trabajar junto a un agente más serio y metódico. La combinación de ambos crea situaciones muy divertidas y peligrosas. El género es acción y comedia policial, y la trama sigue a 2 policías con personalidades opuestas que se ven obligados a trabajar juntos para resolver casos complicados. Es relevante porque muestra la faceta cómica de Kerem, combinada con escenas de acción emocionantes, y demuestra su versatilidad como actor. Un dato interesante es que la serie tuvo mucho éxito en Turquía por la química entre los 2 protagonistas. Y no podemos olvidar Aşk Laftan Anlamaz, una comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. Hande interpreta a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, con quien tendrá una relación llena de enredos, malentendidos y mucho amor. El género es comedia romántica y la serie es ligera, divertida y con personajes entrañables. La trama se centra en Hayat, una joven que busca trabajo en Estambul y por una confusión, es contratada en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el jefe de la empresa, con quien tendrá una relación llena de altibajos. Es relevante porque muestra a Hande en uno de sus primeros roles protagónicos, demostrando su talento para la comedia y su carisma en pantalla. Un dato curioso es que la serie fue un éxito internacional y catapultó la carrera de Hande, consolidándola como una de las actrices más populares de Turquía. Entonces, como ven, tanto Hande como Kerem tienen una trayectoria sólida y han demostrado ser actores versátiles y talentosos. Más allá de los rumores sobre su vida personal, lo importante es reconocer su trabajo y seguir disfrutando de sus proyectos. En resumen, hoy hemos hablado de las imágenes que han desatado la locura en las redes sociales y que apuntan a una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, e incluso a la posibilidad de que estén esperando un bebé. Hemos recordado su historia de amor en Sen Kalkapm, y hemos repasado algunas de sus series más exitosas. Pero sobre todo, hemos recordado la importancia de respetar su privacidad y esperar a que ellos decidan compartir su verdad. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Agradezco enormemente que hayan estado aquí conmigo compartiendo su pasión por las series turcas. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo este salseo. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos convertidos en padres? ¿Cuál es su serie favorita de Hande o Kerem? ¿Tienen alguna teoría sobre estas fotos? Quiero leerlos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y por supuesto sigan disfrutando de las series turcas porque aquí en nuestro canal siempre encontrarán un lugar para compartirlas. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Ciao.
Hasta la próxima aventura turca. Y recuerden, la vida es mejor con una buena dosis de drama y romance. Adiós.